Hola, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene el ensayo? Bueno, pues déjame explicarte. Ese texto que nos invita a reflexionar y expresar nuestras ideas nació en Francia en el siglo XVI, de la mano del escritor Michel de Montaigne, considerado el padre del ensayo moderno. Él no solo buscaba enseñar, sino pensar en voz alta sobre la vida, la política, la filosofía y lo que sentía como ser humano. Con su obra titulada Ensayos, dio origen a un nuevo género literario que hasta hoy seguimos utilizando para analizar y cuestionar el mundo que nos rodea. Mi nombre es Michael Velasco y en este video, conjuntamente con mis compañeros, te explicaremos qué es un ensayo, cuáles son sus características y cómo se estructura. También exploraremos los principales tipos de ensayo como el periodístico, el filosófico y el científico. Además, conoceremos cómo citar correctamente la idea de otros autores en un ensayo. Bienvenidos. ¿Qué es el ensayo? Bueno, el ensayo es un tipo de texto en prosa, generalmente expositivo o argumentativo, en el cual un autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema a elección. Es un género literario que aborda subjetivamente una temática y tiene un formato libre, en el que el autor se vale de información rigurosa y chequeada para formular sus argumentos. Los ensayos pueden tratar sobre diversos temas y utilizarse en muchas disciplinas, tales como la literatura, la filosofía y la economía. Además, es usual que realicen en el ámbito de la academia. Los ensayos académicos suelen adherir en estándares de objetividad, rigurosidad y metodología, y formatos más o menos establecidos y también dentro del área de científicas o humanísticas. El ensayo como género nació en el Renacimiento, alrededor del siglo XVI, época en la que la divulgación de las ideas y la pedagogía se consideraron centrales en el labor de los intelectuales. Si te quedó alguna duda, ahorita te presentamos el siguiente video. El ensayo. ¿Qué es y cómo se escribe? Empecemos. Un ensayo es un texto elaborado por un autor que se llama ensayista, quien a través de su escritura abordará un tema particular desde una perspectiva argumentativa, expositiva o crítica. Si es un ensayo argumentativo, se caracteriza por fijar una posición sobre el tema, sustentando dicha posición con argumentos. En el caso del ensayo expositivo, se trata de dar a conocer un tema desde el estilo del ensayista. El ensayo crítico es de tipo argumentativo, con la característica de que se debe fijar una posición favorable o desfavorable sobre el tema expuesto. Es decir, se hará una crítica desde la reflexión del ensayista a favor o en contra del tema. La escritura del ensayo debe ser bella, elegante, concisa y persuasiva. Se debe evitar el uso de términos rebuscados, redundantes, ideas confusas y poco organizadas. Lo más importante es conseguir y mantener el interés del lector. Sería un fracaso si este último abandona la lectura. Lo más resaltante debe ser la habilidad de escritura del ensayista, quien tiene la oportunidad de mostrar su estilo para escribir, lo que caracteriza y vuelve interesante al ensayo, pues el tema puede ser conocido e incluso muy común, pero será la originalidad de su autor el atractivo que invite a la lectura. Aunada a la habilidad para escribir, se encuentra la estructura del texto, que será de gran ayuda. Si se tiene poder en la escritura y se combina con un buen modelo o formato para presentar el tema, lo más probable es que se haga un excelente y hermoso ensayo. Bueno, ahora que ya sabemos qué es un ensayo, a continuación te voy a presentar cuáles son sus características. Brevedad. Suele ser breve, en tanto que muchos de ellos son publicados en revistas y magazines con una extensión limitada, aunque también existen ensayos completos publicados en formato libre. Postura del autor. Es subjetivo y personal, aunque se basa en el rigor de la veracidad de la información. Variedad temática. Expone una amplitud de temas que competen a todos los aspectos del conocimiento. Y por último, tenemos la claridad y precisión. El ensayo debe estar redactado con exactitud para que sea entendido por el público en general. Los ensayos se caracterizan porque se pueden realizar sobre cualquier tema.
política, filosofía, literatura, deporte, cine, economía, cultura, tecnología, clima, moda o cualquiera que se te venga a la mente. También se caracterizan por dejar conocer el punto de vista y las experiencias personales del autor, porque la exposición de las ideas se presenta de forma ordenada y sencilla, y porque la sustentación de esa perspectiva personal es un análisis, por lo que las razones o argumentos deben ser reales y comprobables. Para la elaboración de un ensayo debemos seguir la siguiente estructura: introducción, desarrollo y conclusión. A continuación te vamos a indicar cada una de esas partes. Introducción. En la introducción de un ensayo, el autor dejará en claro cuál es el tema que va a aproximarse, cuál es una tesis, cuáles son sus principales líneas de argumento. Esto se supone que el 10% de todo el ensayo es una parte que se puede plantear, los problemas del tema en cuestión, algunas reflexiones del autor, la lectura, entre otros autores. El desarrollo. En el desarrollo, el autor expone y analiza el tema que ha escogido en profundidad, plantea sus ideas y argumentaciones basándose en otras fuentes tales como revistas, entrevistas, libros e incluso fuentes en línea. Es la parte más amplia, pues ocupa el 80% del ensayo. Conclusión. Finalmente encontramos la conclusión, la parte en la que se resume la idea o las ideas más importantes del texto, es decir, aquellas que el autor quiere destacar por encima de otras. En conclusión, el escritor mostrará claramente cuál es la postura y enumerará los argumentos más importantes dados en el desarrollo. Dentro de las diferentes partes de un ensayo, la conclusión es fundamental porque es la que invitará a los lectores a querer saber más cosas del tema. Además, todo ensayo debe contar con un apartado final de referencias bibliográficas. Esto es un listado de los materiales que se citaron a lo largo del texto. También se puede ofrecer una bibliografía donde el autor ofrece una lista con todas las fuentes consultadas en el proceso de investigación y elaboración del escrito que no han sido citadas. En los casos en los que la bibliografía no se incluye, es cuando el ensayo es completamente personal, creativo o informal, sin usar ideas, datos o frases de otros autores. Todo ensayo suele tener la siguiente estructura: un título que deberá estar relacionado con el tema que trataremos. Debe ser original y llamar la atención del lector. Una introducción, donde se define el tema a tratar. Es necesario en lo posible citas textuales o se exponga de manera clara la definición del tema. Luego se va a proponer una tesis, que es la afirmación que deberemos defender a lo largo del ensayo. Tenemos además un cuerpo. Aquí se exponen los argumentos que defenderán nuestra tesis. Para ello debemos investigar sobre el tema y citar oportunamente información significativa sobre el tema o aquella que haga más fuerte nuestra tesis. Todo ello debe llevar a una conclusión. Aquí se redacta a manera de resumen todo lo expuesto y se reafirma la tesis. Se puede plantear además soluciones si es que nuestro ensayo está abordando un problema de la realidad. Por último, tenemos una bibliografía o referencias bibliográficas. Aquí se escribirá las fuentes utilizadas para nuestro ensayo. Las fuentes son los lugares de donde hemos extraído la información significativa que nos ayudará a construir los argumentos para defender nuestra tesis de nuestro ensayo. A continuación te presentamos el siguiente video. Antes de comenzar a redactar un ensayo, es necesario conocer bien el tema para así poder formar una opinión. Por lo tanto, lo primero que se hace es consultar la mayor cantidad y calidad de información disponible y simultáneamente irla clasificando, es decir, de esa información separar lo que son hechos, datos, opiniones o ejemplos. Luego de esta fase de consulta, es conveniente autocuestionarse sobre el tema, formulándose varias preguntas de tal manera que, luego de responderlas, se pueda tener una posición clara y precisa sobre el mismo. Cuando ya se tenga una opinión establecida, clara y definida, se procede a realizar el primer borrador del ensayo. A continuación te presentamos los principales tipos de ensayo. Ensayo periodístico. Un ensayo periodístico es un género híbrido que combina características del periodismo con elementos del ensayo, permitiendo expresar opiniones personales mientras informa al público sobre un tema en específico.
Este tipo de estructura suele estructurarse de manera clara y convincente para capturar y mantener la atención del lector. Su objetivo principal es no solo informar, sino también analizar, reflexionar sobre acontecimientos actuales o temas relevantes, utilizando un estilo accesible y atractivo. Es una forma de redacción que permite a los periodistas y escritores expresar opiniones e ideas sobre temas actuales o relevantes. A menudo se publica en periódicos, revistas o plataformas en línea y busca fomentar la reflexión y el debate en los lectores. El ensayo no solo informa, sino que también evalúa críticamente las situaciones proporcionando un punto de vista más analítico. El ensayo periodístico se distingue por ciertas características que son esenciales para su efectividad y propósito. Estas características incluyen análisis y opinión. Ofrece un análisis detallado de un tema junto a la opinión del autor. Contextualización. Presenta un contexto que ayuda al lector a comprender mejor el tema. Investigación. Se basa en datos y fuentes verificadas para respaldar los argumentos presentados. Estilo claro y conciso. Usa un lenguaje accesible y dirige para llegar a una amplia audiencia. Estructura flexible. Aunque sigue una estructura básica, permite cierta libertad para adaptarse al tema. El ensayo periodístico es informativo, persuasivo y ameno. Aborda temas de interés y relevancia del momento en que se escribe, es decir, es de hechos noticiosos. Tiene exposición breve y se difunde en medios de comunicación masiva principalmente, como es radio, televisión, medios impresos e internet. Un texto publicado en un periódico en el que se dé un punto de vista convincente acerca de un hecho político, económico, social, cultural o de la farándula se considera ejemplo de ensayo periodístico. El ensayo filosófico. El ensayo filosófico es un texto en el que el autor reflexiona de manera profunda y crítica sobre un tema o un problema relacionado con la filosofía, como la existencia, la moral, la verdad, la libertad, entre otros. El ensayo filosófico se distingue por su enfoque de razonamiento lógico y el análisis profundo de temas trascendentales. Al seleccionar un tema relevante, el autor plantea una tesis clara y desarrollada de argumentos coherentes. La consulta entre fuentes penitentes enriquece los discursos permitiendo un diálogo crítico con otras perspectivas. La redacción clara y precisa facilita la comprensión del lector, mientras que la ética en la atribución demuestra el respeto por el trabajo de otros filósofos. Algunas características principales del ensayo filosófico son las siguientes. La pregunta o tema filosófico. El ensayo filosófico debe estar centrado en un interrogante o tema filosófico que sea relevante y significativo. La pregunta o tema debe ser lo suficientemente amplio como para permitir un análisis y una discusión detallados, pero no debe ser tan amplio como para que sea imposible de abordar. La argumentación. El ensayo debe argumentarse de forma clara y coherente, a favor de una determinada posición sobre el interrogante o el tema filosófico. Debe estar basada en evidencia, razonamiento, y debe estar libre de riesgos y prejuicios. Y por último tenemos la escritura. El ensayo filosófico debe estar escrito con un lenguaje claro y directo. El lenguaje debe ser preciso y conciso y debe ser fácil de entender. El ensayo no debe contener jerga o lenguaje técnico, a menos de que sea absolutamente necesario. El ensayo filosófico, como forma de expresión intelectual, tiene como objetivo principal explorar las cuestiones más fundamentales de la existencia humana y del universo en el que vivimos. A través de un proceso de reflexión profunda y análisis crítico, los ensayos filosóficos buscan abordar preguntas que van más allá de lo meramente factual y empírico, adentrándose en el ámbito de lo abstracto, lo metafísico y lo ético. En su búsqueda por comprender y explicar los misterios del mundo, los filósofos que escriben ensayos filosóficos recurren a la argumentación lógica, la razón y la evidencia para respaldar sus afirmaciones. Utilizan el pensamiento abstracto y conceptual para explorar temas como la naturaleza de la realidad, el propósito de la vida, la existencia del libre albedrío, la naturaleza del bien y del mal, entre otros. Una característica esencial del ensayo filosófico es su capacidad para desafiar las creencias y convicciones arraigadas, tanto del autor como del lector. Los ensayos filosóficos no buscan proporcionar respuestas definitivas a las preguntas que plantean, sino que invitan a una reflexión continua y a un diálogo abierto sobre temas complejos y ambiguos. Además, el ensayo filosófico puede adoptar una variedad de estilos y enfoques, desde la exposición sistemática de argumentos hasta la exploración poética de ideas abstractas. Algunos ensayos filosóficos son estructurados y analíticos, mientras que otros son más especulativos y creativos en su enfoque.
Esta diversidad de estilos y enfoques refleja la naturaleza multifacética de la filosofía misma y permite que el ensayo filosófico sea una herramienta flexible y poderosa para la expresión y la exploración intelectual. En resumen, el ensayo filosófico es una forma de escritura que busca iluminar las verdades más profundas y universales de la experiencia humana. A través de la argumentación lógica, la reflexión crítica y la creatividad expresiva, el ensayo filosófico nos invita a explorar las preguntas fundamentales que han intrigado a filósofos y pensadores a lo largo de la historia, y a participar en un diálogo intelectual que busca enriquecer nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Y por último tenemos el ensayo científico. El ensayo científico es un tipo de ensayo en el que el autor da su postura u opinión sobre alguna temática dentro del área de las ciencias. Suele incluir información objetiva y comprobada, así como argumentos claros y precisos. El ensayo científico utiliza un lenguaje formal, aunque no necesariamente elaborado o sofisticado, para transmitir una idea o exponer un pensamiento del autor. Está formado por dos partes fundamentales: una parte objetiva, en la que se expone la tesis o teoría científica, y otra parte subjetiva, en la que el redactor del ensayo expone conclusiones o hipótesis sobre el tema planificado. Las características del ensayo científico son las siguientes. 1. Debe ser original e inédito. El ensayo debe exponer una opinión o punto de vista elaborado por el propio autor, por lo que no se puede copiar o replicar información subjetiva de otros autores. Monotemático. El autor debe abordar un tema específico y todos los argumentos y refutaciones girarán en torno a ese tema. Objetivo. El texto debe ser preciso, ágil de leer y fácil de comprender. Personal. El texto transmite la opinión del autor, quien narra en primera persona. Riguroso. El autor debe realizar una rigurosa investigación práctica y teórica que le brindará bases sólidas y objetivas para respaldar sus argumentos. Didáctico. Su estructura básica facilita la comprensión del texto y lo vuelve accesible para cualquier lector. El texto debe evitar los tecnicismos y desarrollar con sencillez y precisión los argumentos. El ensayo científico aborda en su contenido temas propios de la ciencia, reporta resultados de investigaciones y utiliza principalmente argumentos de autoridad y de hecho. Un texto que hable de los estudios científicos en busca de la vacuna contra el virus causante del COVID-19 y nos convenza de los beneficios de su aplicación es un ejemplo de ensayo científico. A continuación te vamos a hablar sobre las citas y sus diferentes tipos. Cita de autor. Una cita de autor es la mención textual o parafraseada de la idea, obra o conceptos expresados por el autor, específico que ilustra una escritura que se utiliza para respaldar o fundamentar generalmente un texto propio. Esto se acompaña del nombre de autor, año de publicidad y en este caso una cita textual de la página. A continuación les presentamos las características de las citas de autor. Referencia clara. Incluye el nombre del autor y el año de publicidad para identificar la fuente. Precisión. Puede ser textual, palabras exactas o parafraseadas. Brevedad. La cita suele ser breve y relevante al tema que se está tratando. Ubicación adecuada. Se inserta dentro del texto para respaldar o fundamentar un argumento. Fuente confiable. Proviene de una obra académica, científica o reconocida. Formato específico. Se representa siguiendo normas bibliográficas. Evitar plagio. Permite dar crédito al autor original y respetar los derechos de autor. Una cita de autor debe contener el autor, el año de publicación, el texto citado. Este puede ser textual o parafraseado. En el textual se incluye entre comillas y se indica la página o rango de páginas, mientras que en el parafraseado se expresa con tus propias palabras sin comillas pero manteniendo la referencia del autor. Y por último, la página. Una cita de texto es la reproducción exacta de un fragmento o pasaje de una obra escrita, libro, artículo, manual, entre otros, que se incorpora en otro texto para respaldar una idea, explicar un concepto o aportar evidencia. Esta cita puede incluir el nombre del autor, año de publicación y número de página para identificar la fuente original. Las características de las citas de texto son las siguientes. Reproducción exacta. Se transcribe tal cual aparece en la fuente original, sin cambios en el contenido. Uso de comillas. Se encierra entre las comillas para diferenciar el resto del texto. Referencia precisa. Incluye el autor, año de publicación y página o rango de páginas de donde se tomó el fragmento. Brevedad. Generalmente es breve aunque pueda ser larga si se representa en el bloque de sangría.
Propósito: se utiliza para apoyar o ilustrar un argumento propio con autoridad. Al igual que una cita de autor, una cita de texto debe contener el autor, el año de publicación, el texto citado, que este se encierra entre comillas si es menor a 40 palabras y si es mayor a 40 palabras se presenta en bloque con sagría y sin comillas. Y por último, se debe incluir el número de página. Cita web. Una cita web es la mención de información, ideas o datos obtenidos de una fuente disponible en Internet, que se utiliza para respaldar o fundamentar un argumento en un texto. Incluye el nombre del autor o una entidad. Las características de una cita web son las siguientes. Accesible en línea. La fuente está disponible a través del Internet mediante un URL o enlace. Actualizable: puede modificarse o actualizarse con el tiempo. Por eso se indica la fecha de consulta si es necesario. Autor o identidad. Puede tener autor o autores individuales o estar publicada por organizaciones o instituciones. Variedad de formatos: puede ser un artículo, informe, página web, blog, video, entre otros. Formato variable. No siempre tiene fecha ni autor claro. Lo que exige es adaptar la cita para ser precisa. Debe ser confiable. Se recomienda usar fuentes oficiales, académicas o reconocidas para asegurar validez. Una cita web debe contener el autor o entidad responsable, el año de publicación o autorización, el título del documento o la página web y la URL, que es la dirección electrónica completa de donde se puede consultar la fuente. A continuación les presentamos el siguiente video. Integrar citas en un ensayo es una habilidad esencial para reforzar argumentos, dar credibilidad a tus ideas y mostrar que has investigado a fondo un tema. En este video te explico los pasos para integrar citas de manera efectiva en tu ensayo. Comencemos. Número 1. Selecciona fuentes adecuadas. Antes de integrar citas, debes asegurarte de que las fuentes que eliges son creíbles y relevantes para tu tema. Por eso, utiliza libros y artículos académicos. Estos son revisados por expertos y proporcionan información confiable. Revistas y periódicos. Son útiles para obtener datos actuales y opiniones variadas. Sitios web confiables. Asegúrate de que sean de instituciones reconocidas, académicas o gubernamentales. Número 2. Comprende el contexto de la cita. Antes de insertar una cita, lee y comprende bien el contexto de la información. Esto te permitirá integrarla de manera más coherente en tu argumento y asegurarte de que no sacas la cita de contexto. Número 3. Introduce la cita. No lances una cita de manera abrupta en tu ensayo. Introduce la cita de manera que fluya con el texto. Puedes hacerlo de varias formas. Parafraseando. Reescribe las ideas de la fuente con tus propias palabras. Esto demostrará que entiendes el material y lo integras correctamente en tus argumentos. Ejemplo. Según Smith, 2020, la economía global se ve afectada significativamente por las políticas medioambientales. Cita directa corta. Incluye la cita dentro de tu propia oración usando comillas. Ejemplo. Como señaló Johnson, el cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo. 2018, página 45. Cita directa larga. Si la cita tiene más de 40 palabras, preséntala en un bloque de texto separado sin comillas y sangrado a la izquierda. Veamos un ejemplo. Johnson, 2018, afirmó: el cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo. Afecta a todos los aspectos de la vida, desde la economía hasta la salud pública. Las políticas medioambientales deben ser revisadas y ajustadas para mitigar estos efectos de manera efectiva. Página 45. Número 4. La relevancia de la cita. Después de citar, explica su relevancia y cómo se relaciona con tu argumento. Esto asegura que la cita no parezca un añadido aleatorio y así esta quede bien integrada en tu ensayo. Leamos un ejemplo.
Después de citar el anterior texto, podemos decir lo siguiente. Como podemos leer, esta declaración subraya la urgencia de adoptar políticas sostenibles para proteger nuestro planeta y garantizar un futuro seguro para las próximas generaciones. Número 5. Cita tus referencias bibliográficas correctamente. Según el formato de citación requerido por tu profesor o la publicación a la que te diriges, APA, MLA, Chicago, etc., aquí te dejo algunos ejemplos. APA, Johnson M., 2018, El cambio climático, editorial científica. MLA, Johnson, Mark, El cambio climático, editorial científica, 2018. O Chicago, Johnson, Mark, 2018, El cambio climático, editorial científica. Número 6. Revisa y edita. Revisa tu ensayo para asegurarte de que todas las citas están correctamente integradas. Verifica la fluidez del texto y que las citas apoyen adecuadamente tus argumentos. Ahora bien, para que todo se entienda mejor, vamos a leer un ejemplo de integración de cita en un párrafo. Supongamos que estás escribiendo un ensayo sobre el impacto del cambio climático en la economía global. Un párrafo bien integrado podría verse así. El cambio climático tiene consecuencias directas en la economía mundial. Según Johnson, 2018, el cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo. Esta afirmación subraya la urgencia de adoptar políticas sostenibles para proteger nuestro planeta y garantizar un futuro seguro para las próximas generaciones. Además, Smith, 2020, destaca que las políticas medioambientales influyen significativamente en el desarrollo económico global. La implementación de políticas verdes no solo ayuda a mitigar los efectos del cambio climático, sino que también impulsa la innovación y el crecimiento económico en sectores sostenibles. Por lo tanto, es evidente que la economía y el medio ambiente están intrínsecamente vinculados y deben ser abordados conjuntamente para lograr un desarrollo sostenible. En resumen, el ensayo es una forma poderosa de comunicar ideas, reflexionar y argumentar con profundidad. Nos ayuda a ordenar el pensamiento y a conectar con los lectores. Además, recuerda, citar tus fuentes es clave, pues no solo da la credibilidad a tu trabajo, sino que también respeta el esfuerzo de otros autores y evita el plagio. Ahora que ya sabes que es un ensayo, ¿te animas a escribirlo? Muchas gracias.